La edad de oro de Hollywood no se trataba solo de las películas. Era sobre las estrellas más grandes que la vida y las lujosas casas que encarnaban su éxito. Encaramadas en Beverly Hills o a lo largo de la costa bañada por el sol, estas mansiones no eran simplemente hogares. Eran monumentos a una era de glamour y extravagancia inigualables. Estas propiedades sirvieron como escenarios de fiestas legendarias, romances escandalosos y triunfos personales. Pero la fama, por más deslumbrante y pasajera que sea, no pudo proteger a estos hogares palaciegos del paso del tiempo. Al igual que las estrellas, cuyas carreras una vez brillaron intensamente, estas mansiones enfrentaron sus propias despedidas. Hoy descubrimos las historias de las mansiones de Hollywood que fueron demolidas, cuyas suertes reflejan el ascenso y caída de sus famosos dueños. La mansión Pickfair fue mucho más que un hogar. Era un ícono cultural de la época dorada de Hollywood, a menudo llamada la Casa Blanca de Hollywood. Construida en 1919 por las legendarias estrellas del cine mudo Douglas Fairbanks y Mary Pickford, la extensa finca en Beverly Hills se erguía como un testimonio de su influencia, poder y estrellato. Diseñada en un estilo de Revival Tudor, la mansión contaba con 25 habitaciones lujosamente decoradas, incluyendo un gran salón comedor, amplios jardines cuidados y una cancha de tenis. La casa, situada en una propiedad de 15 acres, irradiaba un aire de sofisticación y exclusividad. Pickfair rápidamente se convirtió en el centro social de Hollywood, organizando fiestas que no eran menos que legendarias. Entre los invitados frecuentes estaban luminarias como Charlie Chaplin, Greta Garbo y Albert Einstein. Incluso Winston Churchill, durante una visita, describió famoso a Pickfair como un castillo digno de un rey. Uno de sus eventos más comentados fue la extravagante fiesta organizada por Fairbanks y Pickford para celebrar su regreso de una luna de miel por Europa. El evento combinó el glamour de Hollywood con la elegancia real, dando la bienvenida tanto a íconos de la industria del cine como a dignatarios internacionales. Más allá de sus fiestas, Pickfair fue escenario de importantes momentos privados en la historia de Hollywood. Se decía que acuerdos de estudio e ideas para películas a menudo nacían dentro de sus paredes, ya que Fairbanks y Pickford no eran solo actores, sino también productores influyentes que marcaron el rumbo de la industria cinematográfica temprana. Pickfair también fue un refugio para la pareja, donde escaparon del caos de Hollywood, disfrutando de su idílica historia de amor, al menos por un tiempo. El cuento de hadas comenzó a desmoronarse a mediados de la década de 1930, cuando el matrimonio de la pareja dorada de Hollywood terminó en divorcio. Mary Pickford retuvo la mansión pero vivió una vida más tranquila, retirándose del foco de atención y de la vista del público. A lo largo de las décadas, a medida que el glamour de la Edad Dorada se desvaneció, Pickfair siguió siendo un símbolo querido del pasado de Hollywood. Sin embargo, el destino de la mansión tomó un giro controvertido en la década de 1980, cuando la cantante Pia Zadora la compró. Su decisión de demoler Pickfair en 1990 causó conmoción en Hollywood, provocando debates sobre la preservación de monumentos históricos. Zadora afirmó que la casa estaba irreparable, mientras que otros la acusaron de destruir un patrimonio cultural para construir una estructura moderna en su lugar. Aunque la mansión original ya no existe, su legado perdura. Pickfair sigue siendo un símbolo de la grandeza y opulencia de la época, reflejando las vidas extraordinarias de sus propietarios y la magia de los años dorados de Hollywood. Las historias y leyendas asociadas con la propiedad continúan cautivando, asegurando que su espíritu perdure en el lore de Tinseltown. La mansión de Beverly Hills de Harold Lloyd. Harold Lloyd, uno de los genios cómicos de la era del cine mudo, construyó su residencia, Green Acres, en 1928 como un testimonio de su éxito. Con 44 habitaciones en una propiedad de 15 acres, esta mansión de Beverly Hills era una maravilla de su época, con un campo de golf de 9 hoyos, un arroyo artificial de 900 pies y jardines meticulosamente diseñados. Lloyd, a menudo referido como el rey de la comedia temeraria, organizaba grandes fiestas que se convirtieron en la envidia de la élite de Hollywood. Desde fastuosas veladas con temas de disfraces hasta galas benéficas a las que asistían luminarias como Clark Gable y Carole Lombard, Green Acres era un centro de sofisticación del viejo Hollywood. La finca de Lloyd también se convirtió en el escenario de algunas de sus propias películas, agregando historia cinematográfica a su legado. A pesar de su grandeza, la finca era más que un lugar para fiestas. Era un hogar familiar donde Lloyd crió a sus hijos y se entregó a su pasión por la jardinería y la innovación. Su esposa, Mildred Davis, a menudo trabajaba con diseñadores para mantener la finca a la vanguardia del estilo. Después del fallecimiento de Lloyd en 1971, el destino de la propiedad empeoró. Se vendieron parcelas del terreno para su desarrollo, y para los años 1980, la que una vez fue una gran mansión se había convertido en una sombra de lo que fue.
El golpe final llegó cuando la propiedad restante fue dividida y gran parte de la arquitectura original fue demolida para dar paso a casas de lujo. Hoy solo quedan fragmentos de la finca original, un recordatorio conmovedor del legado de Lloyd, la finca Norma Talmadge. Norma Talmadge, una de las estrellas más glamurosas y exitosas de la era del cine mudo, construyó su finca en Beverly Hills a principios de 1920, en el apogeo del esplendor y glamour de la era del jazz. Diseñada en un estilo español exquisito, la mansión se convirtió en un símbolo de la opulencia de Hollywood y un reflejo de la personalidad extraordinaria de Talmadge. Su arquitectura incluía patios ornamentados con exuberante vegetación, fluidas fuentes y un magnífico gran salón de baile que se convirtió en el corazón de la propiedad. La casa era un escenario ideal para organizar fiestas lujosas, que Talmadge solía usar para reunir a los nombres más influyentes de la industria cinematográfica. La propiedad se convirtió rápidamente en uno de los destinos más codiciados en la escena social de Hollywood. Las veladas de Talmadge, completas con orquestas en vivo, cenas gourmet y una decoración elegante, atraían a luminarias como Rudolph Valentino, Gloria Swanson y Cecil B. DeMille. La finca vibraba con la vitalidad de la era del jazz, con música, risas y el aroma de flores frescas llenando sus grandes salones. Uno de los eventos más célebres de la propiedad fue la boda de la hermana de Talmadge, Constance, con el financiero Al Schwalb, un acontecimiento que captó la atención tanto de Hollywood como de la sociedad. La mansión no era solo una residencia, sino también un símbolo del reinado de Talmadge como una de las reinas de Hollywood. Reflejaba su encanto, carisma y gusto impecable, combinando la elegancia del viejo mundo con el lujo moderno de los años 20 rugientes. Sin embargo, a medida que Hollywood pasó a la era del cine sonoro, la carrera de Talmadge comenzó a declinar. La actriz se retiró de la pantalla y, con su ausencia, la finca lentamente perdió su espíritu vibrante. Para la década de 1950, la casa cambió de manos múltiples veces, con sucesivos propietarios luchando por preservar su grandeza. Los gustos cambiantes de mediados del siglo XX, junto con el auge de la arquitectura moderna, dejaron a la mansión anticuada y descuidada. Para la década de 1960, la otrora célebre finca fue demolida para dar paso a desarrollos de vivienda contemporánea, borrando un pedazo de la edad dorada de Hollywood. Aunque la mansión ya no existe, su legado perdura como un símbolo de la extravagancia y creatividad del Hollywood temprano. Las historias de sus legendarias fiestas y las luminarias que recorrieron sus pasillos continúan cautivando, preservando la memoria de Norma Talmadge y su deslumbrante retiro de la era del jazz. La finca de Errol Flynn. La mansión de Errol Flynn en Hollywood Hills no era solo un hogar, era un terreno de juegos para la personalidad desmesurada de la estrella aventurera. Construida en la década de 1930, la finca, a menudo llamada Mulholland Farm, reflejaba el amor de Flynn por la aventura, el lujo y el entretenimiento. Ubicada en una extensa colina, la mansión presentaba un diseño rústico pero lujoso con amplias habitaciones, vistas panorámicas de Los Ángeles y comodidades que rivalizarían con cualquier estudio cinematográfico. Las fiestas de Flynn eran legendarias, atrayendo a algunas de las mayores estrellas de Hollywood. Conocido por su encanto y personalidad pícaro, Flynn entretenía a luminarias como Clark Gable, Ava Gardner y Humphrey Bogart. Sus veladas a menudo incluían música en vivo, baile y, según se rumoreaba, aventuras que rivalizaban con sus papeles cinematográficos en osadía y drama. La granja Mulholland también presumía de una piscina privada, establos y pasadizos ocultos, lo que añadía una capa de misticismo a su reputación. Sin embargo, cuando la estrella de Flynn comenzó a declinar en la década de 1940, también lo hizo su estabilidad financiera. Para la década de 1950, Flynn se vio obligado a vender la propiedad. Entre los propietarios posteriores se incluyeron una serie de desarrolladores y compradores privados, pero ninguno logró restaurar la mansión a su antigua gloria. Para la década de 1980, la propiedad había caído en un estado de deterioro significativo, y gran parte de su estructura original estaba más allá de ser salvada. La finca fue finalmente demolida, reemplazada por una mansión moderna. Hoy en día, solo la leyenda de las noches salvajes de Flynn y su estilo de vida opulento mantiene viva la memoria de Mulholland Farm. La casa de Jean Harlow en Beverly Hills. La casa de Jean Harlow en Beverly Hills era más que una residencia. Era un santuario al glamour y la tragedia de una de las estrellas más icónicas de Hollywood. Construida en la década de 1930, la casa era un ejemplo clásico de la arquitectura georgiana, combinando una elegancia discreta con la decadencia esperada de una estrella de la era dorada.
Harlow se mudó a la mansión durante el apogeo de su carrera, donde entretenía a coestrellas, directores y la élite de Hollywood. La casa también fue testigo del torbellino romántico de Harlow con un ejecutivo de MGM, Paul Byrne. Su boda de 1932 fue un gran evento en Hollywood, consolidando el estatus de Harlow como la rubia explosiva que podía capturar tanto al público como los corazones de hombres poderosos. Sin embargo, la imagen de cuento de hadas de su vida juntos se desmoronó solo unos meses después, cuando Byrne murió trágicamente en circunstancias misteriosas en la mansión. El escándalo que siguió lanzó una sombra sobre la casa, que muchos creían estar embrujada por la tragedia. Harlow continuó viviendo allí hasta su propia prematura muerte en 1937 a la edad de 26 años. Después de su fallecimiento, la casa se convirtió en un símbolo del lado oscuro de la Edad de Oro, donde la fama y la fortuna no podían proteger a las estrellas del desamor y la pérdida. A lo largo de las décadas, la casa cayó en el abandono, con su pasado legendario eclipsado por la modernidad. A mediados del siglo XX, la casa fue demolida para dar paso a nuevos desarrollos, dejando atrás solo susurros del glamour y la tragedia que una vez albergó. La finca de Greta Garbo. El retiro de Greta Garbo en Beverly Hills era un reflejo perfecto de su enigmática personalidad. Construida en la década de 1930, la casa era elegante pero no ostentosa, combinando la arquitectura mediterránea con la tranquila sofisticación por la que Garbo era conocida. La actriz solitaria, que declaró famosamente que quería que la dejaran en paz, utilizó la propiedad como refugio, lejos de las miradas indiscretas de la prensa y su público adorador. La casa se convirtió en un lugar de reunión para un círculo exclusivo de los amigos más cercanos a Garbo, incluidos escritores, directores y otras estrellas. A diferencia de las grandes fiestas de sus contemporáneos, las reuniones en la propiedad de Garbo eran íntimas y discretas, a menudo centradas en conversaciones intelectuales y proyecciones privadas de películas. Se decía que su jardín, lleno de plantas exóticas y fuentes, ofrecía un entorno pacífico para sus paseos meditativos y momentos de reflexión. Cuando Garbo se retiró de Hollywood a principios de la década de 1940, vendió la casa y se retiró aún más en el anonimato. La propiedad cambió de manos varias veces a lo largo de los años, con muchos propietarios luchando por mantener su encanto original. A finales del siglo XX, la propiedad fue considerada anticuada y los desarrolladores decidieron demolerla para construir modernas casas de lujo. Aunque la finca de Garbo ya no existe, su memoria perdura como símbolo del lugar único de la estrella recluida en la historia de Hollywood, aparte del foco de atención, pero nunca olvidada. Bella Vista de John Barrymore. La finca Bella Vista de John Barrymore, situada en las colinas de Beverly Hills, era una residencia adecuada para el gran perfil de la Edad de Oro de Hollywood. Construida en la década de 1920, la mansión de estilo mediterráneo era tan dramática y opulenta como el mismo actor, con interiores ornamentados, una majestuosa escalera y un exuberante jardín que rivalizaba con cualquier castillo europeo. Barrymore, conocido por su brillantez teatral y estilo de vida extravagante, organizaba fiestas lujosas que se convirtieron en el tema de conversación de Tinseltown. La finca fue el hogar de algunas de las reuniones más infames de Hollywood, donde estrellas como W.C. Fields, Errol Flynn y Greta Garbo se codeaban con figuras literarias y socialites. La inclinación de Barrymore por el drama se extendía a estas veladas, que a menudo incluían actuaciones improvisadas, festines lujosos y champán sin fin. Bella Vista también era un refugio creativo para Barrymore, quien utilizaba su entorno sereno para prepararse para sus icónicos papeles en teatro y cine. Sin embargo, la fortuna de Barrymore declinó en la década de 1930 debido a problemas personales y financieros. Incapaz de mantener la propiedad, la vendió, marcando el comienzo del lento declive de la finca. Durante las siguientes décadas, Bella Vista pasó por varios propietarios, cada uno luchando por preservar su grandeza. Para la década de 1960, la mansión se había deteriorado, y los desarrolladores decidieron demolerla para dar paso a nuevas construcciones. Hoy en día, la Bella Vista de Barrymore existe solo en fotografías y en los recuerdos de aquellos que asistieron a sus legendarias reuniones. Una reliquia de la era más teatral de Hollywood. Casa William O. Jenkins. Anidada en la soleada extensión de Los Ángeles, la casa William O. Jenkins, ubicada en el 641 del Boulevard South Irving, alguna vez fue un emblema impactante de la era dorada de Hollywood. Construida entre 1919 y 1924, esta mansión de estilo mediterráneo capturó la opulencia y la ambición de la época, convirtiéndose en tan icónica como las estrellas en el Paseo de la Fama. Su grandeza no era solo una muestra de riqueza, sino una celebración del glamour e influencia que definieron al Hollywood temprano.
La mansión fue la creación de William O. Jenkins, un destacado empresario que acumuló su fortuna a través de plantaciones de azúcar en México. Reflejando su éxito, Jenkins diseñó la casa con un estilo mediterráneo, incorporando paredes reforzadas con acero, cimientos de concreto e interiores revestidos de ladrillo. Estos métodos de construcción modernos aseguraron la resistencia de la casa, convirtiéndola en una maravilla arquitectónica de su época. Sin embargo, a pesar de su esplendor, la estancia de la familia Jenkins fue breve. Después de solo un año, regresaron a México, dejando atrás una casa que tendría un legado mucho mayor. En 1936, la mansión comenzó un nuevo capítulo cuando fue comprada por el magnate del petróleo J. Paul Getty. Aunque Getty nunca residió allí, la casa se convirtió en un inusual regalo de despedida para su exesposa, transformándola en una residencia con su propia historia. Con el tiempo, la mansión pasó de ser un hogar privado a un referente cultural, alcanzando la inmortalidad cinematográfica como la misteriosa y majestuosa morada de Norma Desmond en Sunset Boulevard. El aclamado reconocimiento de la crítica de la película y su legado perdurable consolidaron el lugar de la casa en la historia de Hollywood, con su dramática fachada convirtiéndose en un icono de la gran pantalla. Desafortunadamente, el progreso no perdona a ninguna leyenda. En 1957, la casa Jenkins fue demolida para dar paso a un edificio de oficinas, simbolizando el impulso implacable de la ciudad hacia la modernización. Sin embargo, su espíritu permanece vivo, inmortalizado en una de las películas más célebres de Hollywood. La casa William O. Jenkins sirve como un recordatorio conmovedor de una época en la que la arquitectura y el cine se entrelazaron para crear símbolos perdurables del glamour y el drama de Tinseltown. Guarida del Halcón. Durante la animada era del jazz, cuando las películas mudas de Hollywood cautivaron a audiencias de todo el mundo, pocas estrellas brillaron tanto como Rudolph Valentino. Conocido por sus papeles en Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis y El Jeque, Valentino fue el epítome del encanto y magnetismo de los años 1920. Para celebrar su éxito, compró Falcon Lair, una impresionante mansión de estilo morisco en Beverly Hills, por $175,000. Una suma asombrosa en ese momento. Falcon Lair no era solo un hogar, era un testimonio de la fama de Valentino. Ubicada en lo alto del cañón Benedict, la finca era un refugio aislado donde el actor podía escapar de las presiones de la fama. En su interior estaba llena de elegantes muebles, obras de arte invaluables y antigüedades únicas. Los jardines exteriores eran igualmente impresionantes, con filas de cipreses italianos bordeando senderos frondosos y un jardín ornamentado que recordaba a la Italia del Viejo Mundo. Valentino incluso construyó establos personalizados para albergar a sus 4 caballos árabes, añadiendo grandeza a la propiedad. La mansión también estaba destinada a ser un refugio romántico para Valentino y su esposa, Natasha Rambova. Desafortunadamente, su matrimonio se desintegró rápidamente, y la alegría de Falcon Lair fue efímera. Solo meses después, en 1926, Valentino falleció trágicamente a la edad de 31 años, dejando la mansión como un símbolo agridulce de su vida breve, pero brillante. Después de su muerte, Falcon Lair se convirtió en un refugio para otras figuras notables. La heredera del tabaco Doris Duke y la actriz Gloria Swanson estuvieron entre sus muchos residentes, cada una agregando su propia historia al legado de la mansión. A lo largo de las décadas, sin embargo, la propiedad se deterioró. A principios de la década de 2000, la mayor parte de la estructura original había sido demolida, dejando solo fragmentos, portones, una cerca y un garaje como ecos de su pasado. Aunque la mansión física está casi desaparecida, la memoria de Falcon Lair sigue viva. Sigue siendo un poderoso recordatorio del glamour, el romance y la edad de oro de Hollywood que Valentino ayudó a definir. El Jardín de Alá. En 1913, un modesto inmueble fue construido por el desarrollador William H. Hay, pero su verdadera transformación ocurrió cuando captó la atención de la estrella de Broadway Alla Nasimova. Con su talento para el drama y la creatividad, Nasimova reimaginó la propiedad como algo mucho más que un hogar. La bautizó como el Jardín de Alá, inspirada tanto por su nombre como por una novela popular de Robert Smythe Higgins. Esta finca, ubicada en el corazón de Hollywood, estaba destinada a convertirse en un lugar legendario. A mediados de la década de 1920, cuando los años 20 rugientes alcanzaban su apogeo, Nasimova enfrentó dificultades financieras. Siempre ingeniosa, convirtió su retiro privado en un negocio próspero. En 1927, el Garden of Allah renació como un hotel lujoso, completo, con 30 encantadoras villas rodeando la mansión original.
La casa principal se convirtió en la pieza central de la propiedad, con un animado restaurante y bar que recibía a las mayores estrellas de Hollywood. Lo que comenzó como una necesidad financiera pronto floreció en un centro cultural, atrayendo a actores, escritores y soñadores por igual. El hotel rápidamente se convirtió en el lugar de moda para la élite de Hollywood. Huéspedes como Humphrey Bogart, Ginger Rogers, Ronald Reagan y Marlene Dietrich hicieron su camino hacia sus acogedores bungalows. Incluso F. Scott Fitzgerald, el famoso autor de El Gran Gatsby, encontró inspiración bajo la sombra de sus palmeras. La infame piscina, con forma de laguna negra, se convirtió en un símbolo del encanto excéntrico y el estilo de vida decadente del hotel. Pero todas las cosas buenas llegan a su fin. Para la década de 1950, el Garden of Allah había caído en el abandono. Años de cambios de propietarios y negligencia lo dejaron como una sombra de lo que fue. En 1959, cayeron las cortinas sobre este ícono de Hollywood, cuando la propiedad fue demolida para dar paso a un desarrollo moderno. Se celebró una fiesta de despedida final, donde los invitados se vistieron con disfraces para celebrar su dorado pasado una última vez. Aunque el Garden of Allah ya no existe, su legado permanece vívido en la memoria de Hollywood. Era más que solo un hotel. Fue un santuario para la creatividad, el placer y el espíritu libre de una era que nunca será olvidada. La villa italiana de Buster Keaton. En el corazón de Beverly Hills, conocido por sus lujosas casas y residentes famosos, Buster Keaton construyó una casa que reflejaba su genio e imaginación. A poca distancia del Beverly Hills Hotel, la villa de estilo italiano de Keaton, construida en 1924, era una obra maestra de la arquitectura de renacimiento mediterráneo. Diseñada por Jean Verge, la villa capturó el encanto y la elegancia de Italia con sus líneas asimétricas, una torre impresionante y características rústicas que recuerdan al campo, todo ello impregnado de un toque californiano. Cubriendo más de 10.000 pies cuadrados, se convirtió en una de las casas más icónicas de la era dorada de Hollywood. La propiedad no era simplemente una residencia, era un centro para la élite de Hollywood. Keaton, famoso por sus comedias de cine mudo, convirtió la villa en un lugar de esparcimiento para las estrellas. Organizaba grandes fiestas donde invitados como Charlie Chaplin, Rudolph Valentino, Mary Pickford y Douglas Fairbanks se reunían para disfrutar de las lujosas comodidades de la propiedad. La piscina de estilo romano servía como el centro de estos eventos, mientras que la cancha de tenis resonaba con las risas de la realeza de Hollywood. La propiedad también contaba con toques únicos como un aviario y perreras que reflejaban la personalidad juguetona y poco convencional de Keaton. Sin embargo, la grandeza de la villa no duró. La década de 1930 trajo dificultades económicas para Keaton a medida que su carrera declinaba, lo que lo obligó a vender la propiedad. Con el tiempo, la villa cayó en el abandono, una sombra de su antigua gloria. A mediados del siglo XX, los desarrolladores consideraron que la tierra era más valiosa que la casa, lo que llevó a su demolición para dar paso a edificios modernos. Aunque la villa ya no existe, su recuerdo perdura como un símbolo del genio de Keaton y el glamour del viejo Hollywood. Sigue siendo una pieza perdurable de la historia, capturando el encanto y la extravagancia de una época pasada. Marion Davies Beachfront Estate. Con vista a las aguas soleadas de Santa Mónica, la propiedad frente al mar de Marion Davies se erigía como una de las casas más extravagantes de la Edad de Oro de Hollywood. Construida en los años 1920 por la renombrada arquitecta Julia Morgan, la finca reflejaba la riqueza y el glamour de su época. Marion Davies, una estrella del cine mudo querida por su encanto e ingenio, diseñó la casa para ser una combinación perfecta de lujo y hospitalidad, convirtiéndola en un lugar de reunión favorito para la realeza de Hollywood. Con una extensión de 5 acres de propiedad frente a la playa, la finca contaba con más de 100 habitaciones, incluyendo espacios habitacionales opulentos, alojamientos para invitados y un salón de baile adornado con reluciente mármol. Los terrenos no eran menos impresionantes, con jardines meticulosamente diseñados, una cancha de tenis y una piscina tan enorme que rivalizaba con las de los resorts de lujo. Se decía que la piscina era una de las más grandes del sur de California en ese momento, y a menudo servía como telón de fondo para las legendarias fiestas de Davies. A estas veladas asistían las mayores estrellas de la época, incluidos Clark Gable, Greta Garbo, Jean Harlow, e incluso figuras políticas que disfrutaban de noches llenas de música, baile y risas. Sus reuniones se convirtieron en el epítome de la indulgencia de Hollywood, ganando a su finca la reputación de ser el epicentro del glamour. A pesar de su grandeza, la mansión no pudo escapar a los inevitables cambios del tiempo.
A medida que la industria cinematográfica pasó a la era de la televisión y la extravagancia se desvaneció, la mansión cayó en declive. Para la década de 1960, la que una vez fue una finca vibrante, se había convertido en una sombra de su antiguo yo, su gloria opacada por el abandono y los cambios de gustos. Los esfuerzos por preservar la propiedad fueron infructuosos, y la icónica finca fue demolida en la década de 1990, borrando un pedazo de la historia de Hollywood. El sitio no fue olvidado. En 2009, se construyó el Annenberg Community Beach House en la propiedad, fusionando arquitectura moderna con elementos que rinden homenaje al legado de Davis. Hoy en día, sirve como un espacio comunitario, permitiendo a los visitantes conectarse con el espíritu de la finca y la vibrante historia que representa. Aunque la mansión de Marion Davis ya no existe, su legado perdura como un brillante ejemplo de la opulencia y la emoción que definieron una época pasada. La mansión de Marion Davis y William Randolph Hearst en Beverly Hills. La Beverly House, ubicada en Beverly Hills, fue una de las propiedades más extravagantes del antiguo Hollywood, famosa por ser propiedad del magnate de los medios William Randolph Hearst y su pareja de muchos años, la actriz Marion Davis. Construida en la década de 1920, esta extensa mansión de estilo español contaba con 18 habitaciones, 25 baños, un cine privado, canchas de tenis, una biblioteca de 2 pisos e incluso un club nocturno. Se extendía por 3.5 acres de valiosa tierra en Beverly Hills, sirviendo como un símbolo del lujo de la edad de oro de Hollywood. La propiedad no era solo un hogar, sino un epicentro cultural para la élite. Hearst y Davis eran conocidos por organizar fiestas lujosas que atraían tanto a estrellas de Hollywood como a iconos políticos. Estas reuniones eran el epítome de la sofisticación, con celebridades de primera como Charlie Chaplin, Greta Garbo y Clark Gable, mezclándose con políticos influyentes. La propiedad también ganó notoriedad cuando albergó a John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy durante su luna de miel en 1953. El estatus icónico de la casa solo creció cuando apareció en películas legendarias como El Padrino, donde su gran comedor sirvió como telón de fondo para una de las escenas más famosas del cine. A pesar de su rica historia, el destino de la mansión se volvió incierto en las últimas décadas del siglo XX. Después de pasar por varios propietarios, disputas financieras y propuestas de reurbanización amenazaron el futuro de la propiedad. Aunque técnicamente no fue demolida por completo, las renovaciones y alteraciones significativas en el siglo XXI despojaron a la mansión de gran parte de su encanto original. Las transformaciones borraron efectivamente la ambientación histórica que una vez definió este icónico hito de Hollywood. Hoy, aunque la estructura aún existe, su forma actual está muy lejos de la glamorosa finca que alguna vez representó la cúspide de la sofisticación de Hollywood. Sin embargo, su legado sigue profundamente ligado a los estilos de vida extravagantes y figuras influyentes de la era dorada de Tinseltown. La mansión Thomas Ince, Casa del Mar. Thomas Ince, un cineasta pionero a menudo llamado el padre del género western, construyó una de las casas más impresionantes de los primeros días de Hollywood, Casa del Mar, ubicada en Pacific Palisades y construida en la década de 1920. Esta finca de estilo colonial español epitomizaba el lujo de la época. Con sus impresionantes vistas del Océano Pacífico, amplios jardines e interiores lujosos, era un símbolo del notable éxito de Ince en dar forma a los inicios de Hollywood. Casa del Mar se convirtió en un lugar popular para la élite de Hollywood. La reputación de Ince como un anfitrión generoso y hospitalario atrajo a estrellas como Charlie Chaplin, Rudolph Valentino y Gloria Swanson a su finca. La mansión a menudo servía como telón de fondo para fiestas exclusivas, donde las figuras más importantes de la industria cinematográfica se reunían para socializar y discutir futuros proyectos. Su ubicación apartada, combinada con su grandeza, la convertía en un oasis para las estrellas que buscaban refugio de las miradas indiscretas del público. Sin embargo, la mansión también se cubrió de misterio y escándalo. En 1924, Ince murió en circunstancias sospechosas a bordo del yate de William Randolph Hearst durante una fiesta a la que asistieron luminarias como Hearst y Marion Davis. La causa exacta de su muerte sigue sin estar clara, con rumores sobre champán envenenado y un posible triángulo amoroso involucrando a Hearst. Este oscuro incidente agregó un aire de intriga a la finca, atándola para siempre a uno de los primeros misterios sin resolver de Hollywood. Tras la muerte de Ince, la mansión cambió de manos varias veces, pero con el tiempo cayó en el abandono. A mediados del siglo XX, Casa del Mar ya no se consideraba una residencia deseable, y su ubicación era ideal para la reurbanización.
La mansión fue finalmente demolida para dar paso a desarrollos de viviendas modernas, borrando así otra parte del pasado legendario de la antigua Hollywood. Aunque Casa del Mar ya no existe, su legado perdura a través de los relatos de sus fiestas glamorosas y la enigmática vida de Thomas Ince. Permanece como un recordatorio de la naturaleza efímera de los años dorados de Hollywood, donde la grandeza y el misterio a menudo iban de la mano. La edad de oro de Hollywood puede haberse desvanecido, pero su espíritu vive a través de las historias de sus estrellas y las casas que dejaron atrás. Estas mansiones, que alguna vez fueron el epítome del lujo y el éxito, eran más que simples lugares para vivir. Eran símbolos de ambición, creatividad y la búsqueda del sueño americano. Desde las grandes reuniones en la mansión Pickfair hasta los misterios de Casa del Mar, cada propiedad tenía una historia única, reflejando los altibajos de las estrellas que pasearon por sus salones. Aunque la bola de demolición ha borrado muchos de estos hitos, sus legados permanecen profundamente arraigados en la historia de Hollywood. Nos recuerdan una era cuando el glamour reinaba, y cada rincón de Beverly Hills y las colinas de Hollywood parecía brillar con la magia de la pantalla de plata. Estas casas, ahora desaparecidas, continúan inspirando fascinación, representando la naturaleza fugaz de la fama y el encanto perdurable del viejo Hollywood. A medida que cae el telón sobre estas obras maestras arquitectónicas, las recordamos no por su desaparición, sino por el brillo que una vez tuvieron. Las historias de estas mansiones y sus propietarios son eternas, viviendo en películas, libros y en la imaginación de aquellos que aún sueñan con la Edad Dorada. El pasado de Hollywood puede estar fuera de vista, pero nunca estará fuera de la mente.